Hola, bienvenidos al canal de Asesorías de Prexon. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano el libro de temas selectos de química y nos vamos a ubicar en la página 165 para estar revisando en este ejercicio la ley de Avogadro. Esta ley de Avogadro nos relaciona las cantidades en moles de los gases con el volumen, cuando la temperatura y la presión permanecen constantes. Esta ley nos relaciona el volumen, es la ley de Avogadro, que nos relaciona el volumen con la cantidad de moles y nos dice que son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la cantidad en moles de un gas, también va a aumentar su volumen. Y si disminuye la cantidad de número de moles de gas, también va a disminuir su volumen. Y entonces esto lo podemos igualar a un volumen 2 entre un número de moles 2. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para estos ejercicios. Nos dice: una muestra de 0.4 moles de un gas ocupa un volumen de 5 litros a 20 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. Si se agregan 0.2 moles adicionales del gas a la misma presión y temperatura, ¿cuál es el volumen final del gas? Entonces, como vemos aquí, el enunciado me dice misma presión y temperatura, que es lo que me pide esta ley. Entonces, aquí no vamos a tomar en cuenta ni la temperatura ni la presión, porque permanecen constantes. ¿Cuáles son los datos entonces que vamos a recopilar de este ejercicio? Vamos a tener un número 1 de moles, que en esta muestra es de 0.4 moles. N1 es igual a 0.4 moles de ese gas, que ocupan un volumen 1 de 5 litros. Y ahora vamos a tener una nueva cantidad de moles porque nos dice que se agregan. De lo que ya teníamos se va a agregar 0.2, o sea que vamos a hacer una suma para obtener el número de moles 2. 0.4 que ya teníamos y le vamos a agregar 0.2. 0.4 más 0.2 son 0.6 moles. Y esta es la nueva cantidad de moles que tenemos al final, ¿sí? En base entonces a esta cantidad, ¿cuál va a ser entonces el volumen final? Como estamos viendo que estamos agregando más cantidad de moles de gas, por lo tanto tenemos que ver que el volumen aumente según esta ley. Vamos a despejar entonces el volumen 2, que es lo que nos están pidiendo de esta fórmula. Hay que despejar volumen 2. ¿Y cómo nos va a quedar? Volumen 1 que multiplica a N2 entre N1 y de esta manera vamos a obtener el volumen 2. Volumen 2 es igual entonces a volumen 1, que son los 5 litros, que multiplica a 0.6 moles entre la cantidad número 1, que eran 0.4 moles. Los moles se van con los moles y entonces vamos a multiplicar 5 por 0.6 y lo vamos a dividir entre 0.4 para obtener un volumen 2 de 7.5 litros. Y como vemos, sí, está aumentando. Si teníamos antes 5 y ahora tenemos 7.5, sí vemos que este volumen está aumentando, si se cumple con esta ley. Vamos ahora con el apartado también 4.7, ejercicio 2. Nos dice: una muestra que contiene 4.80 gramos de gas oxígeno ocupa un volumen de 15 litros. Si la presión y la temperatura permanecen constantes, entonces vamos a tener
¿Cuál es el nuevo volumen si se agregan 0.5 moles de este gas oxígeno? Y el inciso B, ¿cuál es el volumen después de agregar 4 gramos de helio al gas oxígeno que ya está en el contenedor? Entonces vamos a hacerlo por separado. El inciso A en base a lo que nos dice el enunciado 1 y el inciso B en base a lo que nos dice el enunciado 1. Dos situaciones diferentes. Para el inciso A tenemos que lo que le va a suceder a lo que ya nos dice en nuestro problema es que le vamos a agregar 0.5 moles de gas. ¿A qué le vamos a agregar 0.5 moles de gas? A 4.8 gramos. Esa es la cantidad número 1. Y como vemos, la cantidad número 1 no está en moles, está en gramos. Por lo tanto, tenemos que hacer una relación entre gramos y moles para entonces deducir cuántos moles teníamos en un inicio. Para esto vamos a hacer uso del peso molecular del gas que nos están diciendo. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno diatómico en su estado gaseoso? Tenemos 2 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno pesa 16. Entonces, peso atómico del oxígeno, el oxígeno pesa 16. Pero tenemos O2 y entonces tenemos que multiplicar este 16 por 2 para obtener entonces su peso molecular. Tenemos 32 gramos de oxígeno, ¿sí? ¿En dónde? ¿Dónde tenemos estos 32 gramos? En un mol. Un mol de oxígeno tiene 32 gramos. Entonces podemos ponerlo como una regla de 3 simple. Un mol de oxígeno tiene 32 gramos. Siempre el peso molecular de cualquier sustancia es equivalente a lo que hay en un mol. Un mol, en este caso de oxígeno, es su peso molecular, 32 gramos. Ahora no tenemos 32, tenemos 4.8 solamente. Entonces, regla de 3 simple, ¿qué tenemos gramos? Tenemos 4.8 gramos. Estos 4.8 gramos, ¿a cuántos moles equivalen? Y hacemos una regla de 3 para saber cuántos moles teníamos en un inicio. 4.8 por 1, regla de 3 simple, entre 32. Y vamos a obtener que 4.8 entre 32 vamos solamente a tener 0.15 moles. Esa es la cantidad que teníamos en un inicio, 0.15 moles. Ahora sí ya podemos resolver el inciso A. ¿Cuál es el nuevo volumen? Me están pidiendo el volumen 2. Sí, le vamos a agregar 0.5 moles de este gas oxígeno. Si teníamos 0.15 y le vamos a agregar 0.5, ¿cuánto vamos a tener ahora? Entonces tenemos una N2, esta es mi N1, 0.15. Y mi N2 es agregar. Otra vez vamos a agregar. Al 0.15 que ya teníamos, le vamos a agregar 0.5. Y mi N2 va a ser igual a 0.65. Ahora tenemos 0.65 moles. Vamos a despejar ahora el volumen 2 de la formulita que tenemos, que nos dice que el volumen 1 entre la cantidad 1 de moles es igual al volumen 2 entre la cantidad número 2 de moles. ¿Qué es lo que vamos a despejar? Nuevamente el volumen 2. Habíamos dicho que entonces el volumen 2 es igual al volumen 1 por la cantidad de moles número 2 entre la cantidad de moles número 1. Volumen 2 es entonces igual al volumen 1, que eran, eso también lo tenemos como dato, volumen 1, 15 litros, que multiplica a la cantidad número 2 de moles, que son 0.65, entre la cantidad de moles número 1, que son 0.15 moles.
Estos son moles y estos son moles, se eliminan y nos vamos a quedar con litros. 15 por 0.65 entre 0.15 me dan 65 litros. Estamos agregando moles, aumenta la cantidad de moles y por lo tanto también va a aumentar el volumen. Ahora vamos a analizarlo en base al inciso B, tomando como partida lo que ya nos decía nuestro ejercicio. ¿Cuál es el volumen después de agregar 4 gramos de helio al gas oxígeno que ya estaba en el contenedor? Entonces, ahora no estamos agregando más oxígeno, estamos agregando más helio. Pero igualmente aquí me dan la cantidad de helio como 4 gramos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que realizar igualmente una conversión. Investigamos el peso atómico del helio y vamos a nosotros verificar que también son 4 gramos. Un mol de helio son 4 gramos. Entonces ya no tenemos que hacer ninguna conversión porque específicamente nos están dando esos 4 gramos. Si nos hubieran dado otros gramos, hacíamos una regla de 3 simple, como lo hicimos aquí con el oxígeno. En este caso, me están dando exactamente lo que pesa el helio, o sea, me están dando un mol. Para elementos químicos, su peso atómico equivale a lo que es un mol de ese elemento. Un mol de helio equivale a 4 gramos. Por lo tanto, tengo aquí un mol. Vamos a agregar un mol de helio a los 0.15 moles que teníamos como N1. Teníamos en el contenedor 0.15 moles de oxígeno. Y le vamos a agregar helio y simplemente se suman las cantidades en moles. 0.15 moles de gas más un mol de gas. Aunque sean diferentes gases, sumamos las cantidades de moles. Y entonces vamos a obtener que tenemos 1.15 en total de moles de gas como una nueva cantidad. Y entonces, ¿cuál va a ser el volumen? Nuevamente, el volumen 2 va a ser igual a el volumen 1 que teníamos de 15 litros por la nueva cantidad que son 1.15 entre la cantidad número 1 que era de 0.15 moles. Estos son moles y moles se eliminan con moles para quedarnos con litro. 15 por 1.15 entre 0.15 me va a dar 115 litros. Como vemos, estamos agregando un mol completo de otro gas, estamos agregando más N, aumenta los litros que tenemos en esta mezcla de gases. Con eso terminamos este ejercicio número 2 del apartado 4.7 y con eso terminamos esta sesión. Si te gusta este video y te ayuda a repasar, regálanos un like, comparte y suscríbete para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.